Tenemos un problema con la voz de Sonia. Probablemente tendrás que... Ahora sí, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias por venir a esta jornada en la que es un paso a todo el tema de emprendimiento social. En este caso, la jornada de hoy tiene que relacionar con la gestión de las asociaciones, tanto aspectos jurídicos, contables, fiscales y laborales. Y esta es una de las múltiples sesiones que desde Aula Emprensocial de la Universidad de Valencia están realizando para los municipios. Desde el Ayuntamiento de Sagunto estamos encantados de tenerlos aquí, a su directora, a Pilar Alguacil, y a todos los profesores que la acompañan. Así que muchísimas gracias a ellos y a todos vosotros por asistir. Gracias. Gracias a ti, Sonia, de verdad, muy sinceramente. Ya lo hemos dicho antes fuera de la grabación, pero lo repito para que quede constancia. Estamos muy agradecidos del acogimiento que ha tenido el Ayuntamiento de Sagunto y el área de promoción económica y también el área de educación a las actividades que hemos propuesto desde el aula empresocial. En este caso, el taller de asociaciones creemos que es una actividad muy importante y muy interesante en toda la provincia de Valencia e incluso en toda la Comunidad Valenciana, porque el nivel de asociacionismo en Valencia es muy alto y es un asociacionismo normalmente muy amateur que le viene muy bien conocer un poco este tipo de cosas. Entonces, sin más dilación, paso a comentaros un poco las cosas que hacemos en el aula empresocial y a presentar la sesión de hoy. Yo, vamos a ver porque estas son las cosas del directo. Ahora sí, ahora se ha... Vamos otra vez. Voy a probar otra vez. Compartir. Está costando un poco. Ahora, muy bien, ya. Muy bien. Bueno. Esta sería la sesión de hoy, la gestión de asociaciones, aspectos jurídicos, contables, fiscales y laborales. Efectivamente, la organiza el aula empresocial. El aula empresocial es un aula dentro de las aulas de emprendimiento de la Universidad de Valencia. Es el aula de emprendimiento en economía social y sostenible. Está dentro del marco Emprend de la Universidad de Valencia. Esta aula de emprendimiento está financiada fundamentalmente por la Diputación de Valencia y realiza pues muchas actividades dentro del ámbito valenciano. Y tenemos, ahí veis, esta sería la web del aula. Tenemos varios apartados con actividades, publicaciones, el equipo, los datos de contacto. Yo, la verdad que, no sé, os invito a visitarla y a ver el material que hay allí, porque ahí guardamos material de todas las actividades que hacemos y, bueno, pues puede ser muy formativo y muy interesante. Aquí os he dejado también el enlace al aula y a la web del aula y bueno, pues nada, os invito de verdad a que la visitéis. Dentro de las actividades del aula, digamos, la actividad estrella, por decirlo así, son las actividades en el territorio. Este es nuestro segundo ciclo de las jornadas de emprendimiento en economía social y sostenible. Son las jornadas en las que nos acercamos al territorio, nos acercamos a los pueblos, a las zonas, a las mancomunidades, a las comarcas, para llevar lo que, bueno, se supone que tiene que hacer la universidad en estos casos, que es transferir el conocimiento que se supone que tenemos, ¿no? Estas actividades las hacemos en colaboración con Divalterra, ¿vale? Ahí colabora también el proyecto Digisos en algunas de ellas, pero sobre todo Divalterra, y aquí yo echo de menos a Fidel García, bueno, pues que es la persona de contacto de Divalterra que nos ayuda muchísimo y que es quien pone en contacto a los ayuntamientos y nos ayuda mucho a organizar, la verdad. Dentro de estas actividades formativas, fuera de lo que serían las actividades en el territorio, también hacemos formación online. En este momento tenemos un diploma de especialización en gestión tributaria y contable para cooperativas.
ahora mismo también está en fase de inscripción, en el que bueno, la Diputación también financia 10 becas. Yo también os invito a visitar, ver el programa, y es una actividad formativa muy interesante porque es prácticamente las únicas titulaciones regladas que explica, bueno, pues todo el funcionamiento de gestión de una cooperativa, desde el régimen jurídico, el régimen fiscal, el régimen contable y el régimen laboral. Desde noviembre a más o menos finales de junio, totalmente online, y la verdad es que tenemos mucho interés, porque hasta ahora lo está haciendo mucha gente, trabaja en cooperativas, son asesorías, en que haya gente joven que se forme en esto y haya pues savia nueva, ¿verdad?, para generar técnicos que comprendan. Volviendo a las actividades en el territorio, que son las que nos ocupan hoy, tenemos dentro 3 ciclos, ¿vale? 3 subapartados. Las jornadas sobre economía social y sostenible, que tenemos las que veis ahí. Hicimos una en Montesa, otra en la Fonda en Carrós, esta mañana hemos hecho una en Requena, y tenemos la semana que viene una en Cullera, que es online, y el 27 tenemos la de Sagunto, que como comentaba Sonia, es presencial, se celebra dentro del territorio del municipio. Después tenemos los talleres sobre gestión de las asociaciones, que es en ese ciclo es en el que se enmarca la actividad de hoy. Hoy lo tenemos online, el de Saúl, y el 2 de noviembre lo tendremos en Chirivella. Hemos dado ya en Alcácer y en Montserrat. Y por último tenemos los seminarios de emprendimiento en cooperativas. Están dirigidos sobre todo a gente muy joven y es una forma de divulgar esta forma de emprendimiento. Es una forma de enseñar que no solamente se puede emprender con una sociedad de capital, sino que hay otras fórmulas de emprendimiento muy interesantes que se adaptan mucho además a lo que los jóvenes quieren hoy en día. Y bueno, pues un poco intentamos enseñarles cómo se puede hacer. Bien. Precisamente dentro de nada, el 11 de noviembre, tenemos el seminario de emprendimiento de cooperativas también en Sagunto. Dentro del taller de asociaciones, que es este que me imagino que estáis viendo, ¿lo veis? ¿Veis el PDF? ¿Estáis viendo el PowerPoint? Vemos el PowerPoint. ¿Estáis viendo el PowerPoint? Vale, lo he imaginado. Vale. Pues dentro del taller de gestión de asociaciones, el de hoy, bueno, pues se compone de básicamente 2 mesas, ¿vale? Una mesa sobre aspectos jurídicos y contables y otra mesa sobre aspectos fiscales y laborales. Los aspectos jurídicos los va a impartir Emilia Altur Mena, es responsable de programas y proyectos de Novaterra y es un experto en esta materia, tanto no solamente en asociaciones, sino también en fundaciones. Y los aspectos contables los contará Rosa Dasí González, que es una profesora de contabilidad de la Universidad de Valencia, que lleva una larga trayectoria de contabilidad de asociaciones. La verdad es que ellos dos intentarán dar los aspectos más prácticos, más cercanos, bueno, aparte de su conocimiento previo, ya llevan, este es el segundo ciclo de asociaciones, de gestión de asociaciones que hacen, lo cual tienen ya una práctica ya tienen una visión del terreno, lo que normalmente suele interesar a las asociaciones. Y la segunda mesa será la relativa a aspectos fiscales y laborales. El aspecto fiscal o la parte fiscal la dará Salvador Montesinos Oltra, que es Derecho Financiero y Tributario, también de la Universidad de Valencia, compañero mío de departamento, por cierto. Y la parte laboral, Manuel Alegre Nueno, que es también profesor titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. También en este caso decir que ya forman parte del taller porque son expertos en la materia, pero además, pues, no me quiero repetir, pero también se han curtido ya con el ciclo del año anterior y las previas sesiones de este año. Con lo cual, yo creo que de verdad os va a resultar muy, muy interesante y que vais a poder solucionar muchas de las dudas que tengáis. Os vais a hacer una idea de los aspectos más importantes de la gestión. Y nada, yo ya no quiero alargarme más, solamente volver a repetir que os invitamos a participar en las actividades del aula y en ese sentido, bueno, pues ahí os dejo la dirección de la web, también la dirección de correo electrónico, porque si tenéis interés en enteraros de las actividades del aula empresarial, de las cosas que hacemos, bueno, pues nos lo decís y nosotros
nos metemos en la lista de interesados, les mandamos la información. Y nada más, yo ya con esto no hay nada más que quiera contar y ya le doy la palabra directamente a la siguiente mesa, propuesta por Emilia Altur y Rosa Basí. Solamente, bueno, pues que si tenéis alguna cosa, ya sabéis que donde podéis contactar con nosotros y, bueno, y transmitir que Fidel García, pues quería estar aquí y ha sido imposible. Un saludo de su parte. Nada más. Bueno, pues ahora por programa, me corresponde a mí explicar la introducción. A ver. Uy, perdona, he cargado el que no toca. Que es el régimen jurídico de las asociaciones. Espero que estéis viendo lo que es el PowerPoint, ¿de acuerdo? Bien, a mí me gusta decir o explicar siempre que los de derecho tenemos la manía de empezar definiendo, ¿no? De enmarcar el marco conceptual de lo que vamos a hablar. Por lo tanto, si de lo que vamos a hablar es del régimen jurídico de las asociaciones, un esquema lógico sería partir de la definición, la regulación legal y a partir de ahí pues ir poco a poco introduciéndonos, ¿no? Por asociación vamos a entender cualquier agrupación de personas físicas o jurídicas constituidas para realizar una actividad colectiva o lograr un mismo fin de forma estable, organizadas democráticamente y sin ánimo de lucro. Es decir, que cualquier persona física o jurídica, es decir, valen las personas jurídicas, pueden montar asociaciones, que tengan una finalidad colectiva y que estén creadas de forma estable y organizadas democráticamente y sin ánimo de lucro, podrán crear una asociación. Ahora iremos viendo cuántas personas se necesitan como mínimo, cuál es el proceso y después incluso veremos el proceso de alta de una asociación. ¿Vale? El marco que regula el derecho de asociación en España lo enmarca lo que es lo primero, la Constitución española. Y el hecho de que ya tengas cabida en la Constitución española, en este caso en el artículo 22, ya te ubica de que no estamos ante un derecho cualquiera ni un derecho baladí de la persona, sino que el derecho de asociación se reconoce como un derecho constitucional y ahora veremos que no como un mero derecho constitucional, sino como un derecho constitucional de primer orden, de primer nivel. De hecho, si vemos, la ley que desarrolla el artículo 22 es la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora del derecho de asociación. En derecho, cuando acostumbramos a citar las leyes como LIO mayúscula, es decir, orgánica, cuando una ley es orgánica en el derecho español es que está hablando de un derecho fundamental y de una libertad pública, es decir, dentro del ámbito de protección y de garantía que otorga la Constitución, el core, el cuerpo más importante de derechos es aquel que está conformado por estos derechos, los derechos fundamentales. Bueno, pues el derecho de reunión es un derecho fundamental reconocido en la Constitución. Y no obstante, que como novedad de la Constitución del 78, como es la introducción del Estado territorial autonómico, la división territorial en comunidades autónomas, sí que tiene un aspecto que va a poder ser regulado por el ámbito autonómico. De hecho, hay una ley, que es la Ley 14/2008, de 18 de noviembre de la Generalitat Valenciana de Asociaciones de la Comunidad Valenciana. Es decir, hay un ámbito que lo va a regular la propia normativa autonómica. ¿Qué nos dice la Constitución española respecto del artículo 22? Lo primero es la ubicación. Como os decía, es un artículo ubicado en la sección primera, capítulo segundo, el título primero. Esto, para los que no sabéis derecho o no venís del mundo del derecho, que sepáis que esto es la Champions League. Es decir, la Champions League de los derechos están aquí, en esta sección, en la sección primera. ¿Vale? Son todos los que vienen a partir de ahora, son derechos fundamentales. Fuera de estos, de esta sección hay más derechos, la Constitución tiene en total 169, bueno, pues son derechos, tienen también su protección, pero los fundamentales son los enmarcados en este ámbito. Pues bien, la Constitución nos dice que se reconoce este derecho de asociación, que aquellas que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito que van a ser ilegales, que las que se constituyan al amparo de este artículo se han de inscribir en un registro a los meros efectos de publicidad, no de constitución, que solamente pueden ser disueltas por causa judicial y que se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter militar.
A mí me gusta explicar que cuando oímos esto de que las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales, o que se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar, eso, dicho hoy en día, un 20 de octubre del año 2020, a lo mejor suena como extraño, pero hay que ubicarnos en el momento constitutivo, es decir, año 78. En el año 78 esta terminología no estaba tan fuera del lugar, ¿de acuerdo? En cualquier caso, aunque parezca una obviedad, en derecho las cosas que quedan dichas y por lo tanto perduran. Y consecuentemente las que tengan este carácter son ilícitas y consecuentemente no son ilegales. Además, la propia ley orgánica que desarrolla este derecho, los derechos fundamentales se desarrollan a través de leyes orgánicas, que son leyes más complejas y que requieren de un quórum legislativo más cualificado que en una ley ordinaria estándar. Pues bien, la ley orgánica y reguladora del derecho de asociación nos dice que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente. Este derecho de asociación comprende la libertad de asociar o de crear asociaciones sin tener necesidad de autorización, que nadie puede ser obligado a constituir una asociación, esto es lo que es el derecho activo y el derecho pasivo, ¿vale?, a integrarse en ella o a permanecer en su seno, y que la constitución de estas asociaciones y el establecimiento de la organización y su funcionamiento se llevará a cabo mediante el paraguas que otorga esta propia ley orgánica y el resto de ordenamiento jurídico que bien por principio de territorialidad o bien por principio de jerarquía va a existir. El ordenamiento jurídico es el todo jurídico que en este caso envuelve al derecho de asociación. Me gusta explicar esto porque es muy gráfico, por lo menos para la gente que no viene del mundo del derecho, y es que en el mundo del derecho existe un concepto que se denomina la pirámide de Kelsen, que era un jurista austriaco, que lo que vino a decir es que en una pirámide, la cúspide, la punta de la cúspide, está enmarcada por la norma suprema. Bueno, pues esta norma suprema, en este caso, en el ámbito de la Constitución española, está reflejada por la propia Constitución, evidentemente, y a partir de ahí va habiendo degradación de normas en cuanto a rango normativo hasta la norma más amplia. Aquí hay una propuesta de pirámide de Kelsen, pero bueno, la base última podrían ser bandos municipales, no dejan de ser normas. Pero lo que sí que se tiene claro es que la cúspide, la punta de la cúspide, el vértice, siempre lo configura la Constitución. En nuestro caso, pues tendríamos una Constitución, unas leyes orgánicas, unas leyes especiales, unas leyes ordinarias, decretos leyes, reglamentos, ordenanzas, bueno, etcétera. Lo que hay que tener claro es que, desde luego, la Constitución es el cúspide. El derecho de asociación, ¿a qué tipo? O sea, esta ley orgánica de asociaciones, ¿a qué tipo de asociaciones nos aplica? Es decir, ¿van a existir asociaciones que las vamos a denominar como tal, pero que no van a tener el ámbito de aplicación y no podemos acudir a esta normativa? Sí. ¿Cuáles? Por ejemplo, los partidos políticos. Por ejemplo, los sindicatos y las organizaciones empresariales. Por ejemplo, las iglesias, las confesiones y las comunidades religiosas. Por ejemplo, las federaciones deportivas, las asociaciones de consumidores y usuarios, las comunidades de bienes y propietarios, Código Civil y Ley de Propiedad Horizontal, las entidades que se rijan por sus normativas del contrato de sociedades, cooperativas y mutualidades, y las UTEs y las agrupaciones de interés económico. Si os fijáis, todas no dejan de ser asociaciones ideológicas, religiosas, por otro carácter, de consumo. Bien, lo normal sería que se les aplicara la ley de derecho de asociación. Pues no, la ley orgánica de asociación no se le aplica a estas. ¿Por qué? Porque estas tienen su propia normativa. Aquí rige el principio de especialidad del derecho español. Es decir, si hay una norma que trata estas materias, además de que hay una exclusión de la propia ley orgánica, váyase a ella. Con lo cual tendríamos que ir a su propia normativa. Que no es el caso ni de este módulo ni de estas jornadas, pero sí que sepamos que no se aplican a ellas. ¿Qué requisitos vamos entonces a necesitar para ser promotores de una asociación? Bueno, lo primero es que vamos a tener que ser mayores de edad. En la mayoría de edad, en el derecho español, se adquiere a los 18 años. Hemos de tener capacidad legal de obrar. Si somos persona jurídica, acordémonos que las personas jurídicas podían constituir una asociación. Pues bueno, si somos personas jurídicas, nuestro órgano de decisión que tenga atribuida esta capacidad ha de haber emitido un acto jurídico y, consecuentemente, designar a una persona física que la represente. Pensemos que las personas jurídicas son entelequias, son abstracciones del derecho, son configuraciones del derecho que necesitan concretarse en alguien. Todos sabemos
quién es la Universidad de Valencia. Es una entelequia, pero necesitamos una persona de referencia y para eso está su rectora que la representa. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí igual. La persona jurídica ha de tener un acto por parte de quien esté capacitado para decidir y tomar ese tipo de actuaciones y además se ha de nombrar a una persona física que lo represente. Y por último, se han de necesitar 3 o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas. Si tenemos y reunimos estas condiciones, ¿qué documentación vamos a necesitar? Bueno, pues evidentemente los nombres y apellidos de los promotores de la asociación. Quien dice nombre y apellidos dice identificación de la persona física o jurídica con su CIF o su NIF, la voluntad de constituir esta asociación, unos estatutos, ahora los abordamos, unos estatutos, un lugar y una fecha de otorgamiento del acta, pues en Valencia a 20 de octubre del 2020, y los designados por las personas que integran los órganos provisionales de gobierno en tanto en cuanto en la primera convocatoria no se elija los órganos ya decisorios de forma permanente. ¿Qué han de contener los estatutos? Los estatutos básicamente, ahora vamos uno por uno, pero ha de contener la denominación de la asociación, la cual no ha de estar registrada previamente, ha de ser una denominación que no cause ni dé lugar a error o confusión, el domicilio y el ámbito territorial de actuación de la misma, la duración, cuando no se diga nada, en principio se constituirá, se entenderá que se constituye por tiempo indefinido, cuáles son los fines y las actividades escritos de forma precisa. Este es el meollo de los estatutos. Los fines y las actividades es donde nos tenemos que explayar. Los distintos modalidades de admisión, de baja, de sanción y separación de los miembros, qué derechos y obligaciones van a tener los miembros que integran la asociación, cómo vamos a funcionar, qué criterios tenemos de funcionamiento, cuáles son nuestros órganos de gobierno y de representación, qué régimen de administración tenemos, cuál es nuestro patrimonio inicial y con qué recursos nos vamos a dotar y vamos a ir funcionando a lo largo del ejercicio y cuáles son las causas de disolución y de destino del patrimonio. En la propia página web de la Generalitat hay unos estatutos tipo. Estatutos tipo que están, digamos, homologados con el registro. Yo siempre aconsejo lo mismo. ¿No? Estos estatutos son un mínimo, de tal forma que todo lo que quieras amplíalos, pero no quites nada de ahí porque sabes que vas a poder después tener algún tipo de requerimiento por parte del registro. Ahora veremos al final también el modelo de los estatutos. Así pues, un esquema estándar sería este, ¿vale? Con sus 8 capítulos, pues una denominación, un domicilio, personas asociadas, órganos de gobierno, órganos de representación, régimen económico, disolución, resolución extrajudicial de conflictos. Y así, en un capítulo 1, pues tendríamos la denominación, tendríamos la personalidad jurídica, la capacidad que tiene de nombrarse, el domicilio y ámbito de actuación, cuáles son sus fines y con qué actividades va a hacer. Siempre digo que estos 2 artículos, el 4 y el 5, considero que es de lo más importante. Porque después es lo que te va a dar la cobertura de todo tipo, fiscal, económica, y también respecto al protectorado, ¿no? Porque tú también tienes que cumplir con tus fines, que son los que sean, X, y con las actividades que has dicho. Fin, lograr la paz en el mundo, conseguir el diálogo entre la comunidad educativa y lo que sea. Actividades, pues a través de conferencias, a través de formación, a través de concienciación los domingos pares, no sé, eso son actividades, lo otro son fines. Aquí es donde yo considero y siempre aconsejo que la gente pues se lo trabaje un poquito más, ¿no? ¿Qué capacidad tienen las personas asociadas? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son sus deberes? ¿Cuáles son las causas de baja? El régimen sancionador y el por qué se procede a dar ese régimen sancionador. Los órganos de gobierno mínimo, pues está claro que es la asamblea, cómo se reúne, cómo se convoca, qué competencia tiene la asamblea. Esto es importante, las competencias también son importantes. ¿Por qué? Porque dependiendo quién tenga la competencia de qué, el acto que se ha de emanar de él pues será más ágil, porque no es lo mismo que lo tenga la asamblea, que has de convocar a todo el mundo, que lo tenga la dirección o la comisión ejecutiva, que la tienen 2 o 3 personas, o incluso el gerente, que lo tenga una única persona. Claro, la agilidad en la toma de decisiones no es la misma. Esto también es importante. El órgano de representación, quién lo compone, cuál es la duración del mandato,
qué competencias tiene, veis como anteriormente, cómo se reúne el presidente, el tesorero, el secretario. Estos 3 cargos son mínimos. A partir de ahí pueden haber más. Vocales, secciones, presidente de la sección de no sé qué, una asociación que tenga secciones por ámbitos de competencia, pues bueno, pues el vocal de la competencia tal, el vocal de la sección. Bueno, pues esos son añadidos, pero desde luego un presidente, presidenta, tesorero, tesorera y secretario, secretaria, ha de haber. El régimen económico que explicábamos antes, ¿no? Pues como el patrimonio inicial, qué recursos tiene, quién es el beneficiario de sus actividades, si hay o no hay cuotas y qué pasa, cómo se disponen los fondos, quién tiene capacidad. Esto también es importante, que después podemos tener, siempre nos encontramos algún sustito. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las causas de disolución y entrega del remanente, del sobrante que existe en causa de disolución? ¿Y qué pasa con las causas de liquidación de la asociación? Y por último, la resolución extrajudicial de conflictos. A ver, aquí de un tiempo aquí la administración pública aconseja introducir elementos de resolución alternativa de conflictos. Lo normal, lo que establece el derecho es que ante un conflicto, el órgano competente son los órganos jurisdiccionales. Bien, existen materias que se permiten disponer a efectos de sacarlos del circuito judicial, que sabemos que es un circuito complejo, que es un circuito lento, porque conlleva todos los principios de garantía, y hacerlo más ágil, lo cual no significa que no rija por los principios de garantía, sencillamente que es más ágil. Básicamente son 3, la negociación, el arbitraje y la mediación. Y en concreto, el arbitraje y la mediación es lo que desde la administración pública se potencia, porque un problema, una solución, un conflicto que se resuelva vía arbitraje o vía mediación son resoluciones ágiles y rápidas. 3, 4 sesiones, 2 semanas, 3 semanas, un mes como tope, mientras que si nos tenemos que acudir al ámbito judicial es mucho más lento, son procesos más largos, más farragosos, y con lo que conlleva con el deterioro de la relación del día a día, ¿no? Porque al fin y al cabo pensemos que aquí no dejan de haber personas. Entonces, bueno, siempre se aconseja meter cláusulas de resolución extrajudicial de conflictos. Es siempre el articulado o el capítulo que cierra los estatutos. ¿Qué libros va a tratar o va a disponer una asociación? Esto lo tratará Rosa después con más profundidad, pero os los anuncio. El libro de actas, el libro de socios y el libro de contabilidad. Son los 3 grandes libros, ¿vale?, que ha de disponer una asociación. Y de la misma forma que os hablaba antes de que existen derechos, digamos, top core, que son los derechos fundamentales, y el resto de derechos que no dejan de ser importantes, pero bueno, los primeros tienen más garantías, son más elaborados. Bueno, en las asociaciones también existen el top, la champion de las asociaciones. ¿Cuál es? El de las asociaciones declaradas de utilidad pública. Bien. Las asociaciones declaradas de utilidad pública son aquellas que persiguen fines de interés general, son aquellas que realizan o destinan a la realización de sus fines al menos el 70% de, o bien las rentas de explotación económicas que desarrollen, las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad, o bien el 70% de los ingresos que tengan por cualquier otro concepto. Su actividad no va a consistir en el desarrollo de explotaciones económicas ajenas al objeto o finalidad estatutario. Acordaros lo que decíamos antes, artículo 4, fines de los estatutos, por eso es muy importante. Los fundadores, asociados, patronos no han de ser los destinatarios principales de sus actividades. Parece que esto de que todo se queda en casa no vale para ser declarado de utilidad pública. Los cargos no han de ser remunerados, lo cual no significa que no puedan ser indemnizados. Esto me gusta poner el ejemplo de que el presidente de una fundación que tiene que acudir a Madrid, por ejemplo, a la Junta General de la Asociación Española de Fundaciones, porque la asociación o la fundación es miembro. Bueno, pues el coste del AVE es una indemnización y eso sí que se puede. La cosa es tener un sueldo remunerado. No es el caso, ¿vale? Y que en el caso de disolución, el patrimonio se va a dedicar en su totalidad a algunas de las entidades también consideradas como entidades beneficiarias de mecenazgo o entidades públicas de naturaleza no fundacional. Han de estar inscritas en un registro correspondiente, existe un registro de asociaciones declaradas de utilidad pública y, bueno, ha de reunir una serie de obligaciones contables que ahora
Rosa va a entrar más en detenimiento en todas ellas, más riguroso, más exhaustivo, más complejo. ¿Por qué? Porque tienes una serie de beneficios, ¿vale? ¿Cuáles van a ser las principales ventajas de la declaración de utilidad pública? Básicamente son de tipo fiscales, ¿de acuerdo? Y bueno, van a poder disponer de asistencia jurídica gratuita, que es un beneficio de derecho que otorga la ley, en este caso en algunos supuestos, a las propias asociaciones, lo que se llama el abogado de oficio, ¿de acuerdo? Y bueno, en la mayor parte de convocatorias no existe una declaración de utilidad, pero sí que en los criterios objetivos de valoración sí que a veces se incluye como elemento de desempate lo que es el hecho de ser asociación declarada de utilidad pública, ¿vale? Bien, ¿cuál es el procedimiento estándar de creación? El procedimiento de creación es un proceso transferido a las comunidades autónomas y en concreto, si nos conectamos a la Generalitat Valenciana y ponemos creación de asociaciones, nos saldrá esta página, ¿vale? Si nos venimos aquí a tramitar con certificado, nos saldrá esta página, tenemos que tener certificado digital, entraremos y lo que tendremos será esta pantalla que nos va a ir diciendo paulatinamente qué pasos tenemos que seguir. Hemos de tener presente, hemos de rellenar, hemos de incluir, hemos de fijar, hemos de pagar, no hay que pagar nada, las tasas son 0 y hay que enviar, ¿no? Tenemos también, como podéis ver, adjuntar una serie de documentación. Tenemos, este es el requisito, es muy intuitivo, nombre y apellidos, domicilio, donde nos ubicamos, muy sencillo, ¿vale? El motivo, lo que vamos a presentar, documentos adjuntos, ¿qué impresos asociados hay? Es decir, se pueden descargar, puede ser de inscripción en el registro de asociaciones, que ahora lo veremos, es en la siguiente pantalla, el acta fundacional, una relación de componentes, un modelo de estatutos, en caso de ser AMPAs, pues un modelo de AMPAs y un modelo de estatuto en primera inscripción, ¿vale? Y por lo que decíamos de la inscripción en el registro de asociaciones, bueno, es este documento que lo mismo, no sé si lo podéis ver en detalle, pero bueno, la presentación la vais a tener a vuestra disposición. Es un documento muy sencillo donde todos los datos que se piden es de identificación. Una vez se rellenan y se adjuntan los documentos adjuntos, se le da a enviar, este consta de 2 páginas, se le da a enviar y bueno, en principio pues a esperar a que den la calificación y que nos den el número correspondiente de registro de asociación y bienvenido al mundo del derecho de asociación. A mí me gusta para cerrar, que el crear una asociación no deja de ser de crear una criatura con personalidad jurídica, capaz de hacer todos los bienes que queremos hacer con ella, y por desgracia alguna maldad. Con lo cual hay que ser muy rigurosos también en la aplicación de las normas, del día a día, no dejarlo. Esto parece que a veces, a mí me ha pasado con personas que he tratado, bueno, pues que el montar una asociación era poco más que ir a comprar el periódico. No, estamos creando una criatura, estamos poniendo en el tráfico jurídico a una persona que tú te vas a obligar, como representante, como presidente, como secretario, como gerente, con lo cual, bueno, pues tienes una serie de obligaciones que no viene nada mal. Ahora también, yo no lo he puesto, pero Rosa al final os da una bibliografía, una guía en concreto muy chula y muy buena del Ministerio que está en descargable gratuita también, pues que es conveniente, ¿no?, que aquel que trate con una asociación tenga ese material. Bueno, y por mi parte, pues ese sería el proceso, ¿vale? El íter, el camino de creación de una asociación con todo lo que ello conlleva y con todas las obligaciones y derechos que llevan aparejando. Por mi parte, nada más. Si queréis ahora al finalizar la media tarde, que creo que hay una parada, se pueden plantear preguntas o tal, y en cualquier caso está el chat disponible, ¿vale? Tienes una pregunta, Emily. No se ve. De Maite. ¿Sí? ¿Y yo por qué no la veo? Bueno, te bajo de la mano porque no sé por qué no la ves. Estarás compartiendo desde la pantalla. No, porque lo he puesto el micrófono en vez de por el chat. ¿Se oye? Sí, se te oye. Vale.
Era preguntar para una asociación que, bueno, la nuestra es una asociación a mujeres víctimas de violencia de género. Llevamos 7 años ya fundadas y lo que has comentado sobre hacerla, cómo escribirla para fines de utilidad pública, esto como eso es registrarla así, ¿cómo se debería de registrar? O sea, es también entrando, como has mencionado, por CVA. Sí, y además tienes que entrar en la Agencia Estatal Tributaria, que también tiene una documentación aparejada, porque al tener beneficios fiscales, aquí influye mucho el tema de Hacienda. Entonces, en la aeat.es, Agencia Estatal de la Administración Tributaria, también tienes un apartado de declaración de utilidad de las asociaciones. Vale, pues gracias. Sí. Tienes otra pregunta en el chat. Dice Pilar, te pregunta, ¿los libros de actas, personas socias y contabilidad en la era digital sirven electrónicos? No te lo dirá Rosa, pero sí, sirven electrónicos. Eso Rosa ahora eso viene ahora. Sí, sirven electrónicos. Sí, se llaman libros por una tradición, por un vocablo de tradición, ¿de acuerdo? Pero sí, valen fórmulas electrónicas. Otra pregunta de Mercedes Lostado. Ella te la formula oralmente. Buenas tardes. Quería saber si hay que presentar los libros, el libro de socios, de actas, de contabilidad, tal, cada X tiempo en algún sitio. Ahora Rosa te explicará todo el apartado de libros. Los libros los van a explicar ahora. ¿Qué contiene el libro y todo? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Parece ser que no tienen más preguntas, Emily. Venga, pues yo estoy aquí en cualquier caso, ¿eh? Vale. Pues entonces ya pasa a Rosa, ¿no? A comentar su charla. Vale, hola. Buenas tardes. Voy a intentar compartir la presentación. A ver, un segundo, porque quería compartir, perdón. No voy a poder. No voy a poder hacerlo como quería, quiero decir. Ventana de la aplicación. Vale, da igual. Vamos así. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rosa Dasí y, bueno, como ya ha comentado, soy profesora de la universidad, del Departamento de Contabilidad. Aquí tenéis mi correo electrónico por si alguien necesita escribirme, ponerme alguna duda, alguna cuestión. Vamos a pasar a comentar los aspectos contables de las asociaciones. Bueno, en primer lugar, vamos a comentar la normativa contable, la referencia normativa que vamos a tener. La más importante, que emana el resto, es la que tenéis señalada en la transparencia, el Real Decreto 1514 de 2007, que es el Plan General de Contabilidad. A partir de la aprobación de este Plan General en el año 2007, pues en cascada se fueron modificando los distintos planes de cuentas en base a este plan. Y en concreto, lo que a nosotros nos ocupa en este momento, nos interesan las resoluciones de marzo de 2013, en las que se aprobaron el plan de contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. Están basadas, como os decía, en esa normativa de 2007, pero son específicas para las entidades no lucrativas. Por supuesto, también dentro de estas referencias normativas debemos tener en cuenta la Ley Reguladora del Derecho de Asociación, Ley 1/2002, la del régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y la del impuesto de sociedades. Estas serían las normas a las que vamos a hacer referencia a lo largo de la exposición. Bien, la primera cuestión sería ¿qué obligaciones contables tienen las asociaciones? Bueno, la normativa contable que hemos comentado es de aplicación obligatoria. A ver si puedo señalarlo así. ¿Así se ve la flecha?
Sí, vale. Es de aplicación obligatoria para todas las fundaciones de competencia estatal y las asociaciones de utilidad pública. Para estas exclusivamente. Y entonces, para las demás, bueno, para las demás sería de aplicación de forma voluntaria. De manera que nos encontramos con dos tipos de entidades. Las que están obligadas, las fundaciones y las asociaciones de interés público, sí que están obligadas, y por otra parte las no obligadas. Estas no obligadas, en su normativa, en la legislación que les regula, se dice sencillamente que deben llevar una contabilidad, no dice cómo, pero que debe reflejar una imagen fiel de los distintos aspectos de la entidad, efectuar un inventario de sus bienes y aprobar sus cuentas anualmente por Asamblea General. Esto es lo único a lo que se hace referencia. Sin embargo, con la aprobación de la Ley del Impuesto de Sociedades en el año 2014 se estableció la obligación de presentar la declaración por este impuesto, prácticamente podríamos decir a todas las entidades sin fines de lucro, con escasas excepciones. Es decir, la conclusión que podríamos obtener es que todas las entidades deberán llevar una contabilidad ajustada a las disposiciones mercantiles para poder presentar, no solo para poder llevar a cabo su gestión económica, sino también para poder cumplir con sus obligaciones fiscales. De manera que ya no hay unas obligadas y otras no obligadas. En realidad, todas deberían llevar una contabilidad. Respecto a la presentación del impuesto de sociedades, hay algunas entidades que se les exime de la presentación del impuesto cuando se cumplan los siguientes requisitos. Cuando sus ingresos totales no superen los 75.000 euros anuales, sus ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen los 2.000 euros anuales y que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención. Este aspecto fiscal lo veréis con detalle y con profundidad con el profesor Montesinos. Simplemente aquí una pincelada. Si echáis un vistazo a lo que son las rentas no exentas, pues alquiler de instalaciones, ingresos por publicidad, premios, lotería, los ingresos por establecimientos como un bar, por ejemplo. Si echáis un vistazo a estas entidades, a estas posibles rentas no exentas, llegamos a la conclusión de que es muy difícil cumplir con esos requisitos, porque aunque tus ingresos no superen los 75.000, es fácil superar ese mínimo de los 2.000 euros de rentas no exentas y, desde luego, si realizas una actividad económica, tampoco cumples con el tercer requisito, con lo cual, bueno, volvemos a que prácticamente todas las entidades deberían presentarlo, lo que nos lleva a que prácticamente todas las entidades deben llevar una contabilidad ajustada a los requisitos mercantiles. Respecto a las actividades económicas que realizan las entidades no lucrativas, bueno, pues aunque no se persiga un fin lucrativo, esto no significa que no se pueda realizar algún tipo de actividad económica. Entonces, las actividades económicas podemos distinguir las propias o no lucrativas de las mercantiles. Las actividades que no tienen lucro pueden ser gratuitas, pero también se pueden obtener ingresos para cubrir total o parcialmente su coste. O sea, no es que necesariamente porque sean sin ánimo de lucro tengan que ser gratuitas. Y por otra parte, las actividades mercantiles son aquellas que se llevan a cabo a través de, se obtiene un lucro, es decir, se obtiene un beneficio. A través de su desarrollo de esta actividad se obtienen beneficios. Entonces, en este punto deberíamos distinguir qué son asociaciones declaradas de utilidad pública de las que no están declaradas de utilidad pública, para determinar cuáles son sus obligaciones contables, independientemente de que tengan o no actividad económica. Entonces, esta es la distinción que vamos a hacer. Vamos a ver primero las obligaciones de una y después las obligaciones de las otras. Las de utilidad pública, que como ha comentado mi compañero Emili, tiene algunas ventajas fiscales, es interesante su declaración, la declaración como tal, también tiene más exigencias informativas, lógicamente. Y entonces, estas entidades deben rendir las cuentas anuales en el plazo de los 6 meses siguientes a su finalización. Esta es una cuestión importante. Tienen que presentar además una memoria de actividades. Esta es una, porque tiene que presentar muchas cosas. Esta es una de ellas.
una memoria de actividades. Y además, las cuentas anuales deben expresar la imagen fiel del patrimonio, resultados y demás, indicando además el origen, cuantía, destino y aplicación de los ingresos públicos percibidos. ¿Cuáles son las cuentas anuales que tienen que presentar estas entidades? Pues tienen que presentar balance, cuenta de resultados y memoria económica. Ojo, memoria económica es distinto de memoria de actividades, ¿vale? Hay una memoria económica y hay una memoria de actividades. Luego lo veremos todo en un esquema que queda bastante claro. Entonces, ¿cómo deben desarrollar su contabilidad? Bueno, pues estas entidades, las asociaciones declaradas de utilidad pública, como ya os he comentado antes, se consideran junto a las fundaciones entidades sin fines de lucro y deben aplicar el Plan General de Contabilidad para entidades sin fines lucrativos. ¿Vale? Pero recuerdo que había un plan y otro para pequeñas. Incluso hay un sistema contable para las microentidades. O sea que los requisitos informativos no son para todas igual. Dentro de ellas depende del tamaño, que también veremos esto ahora en un esquema. Y luego, además, por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, están obligadas a conservar toda su documentación durante 10 años. Todo esto por lo que tiene que ver con las asociaciones de utilidad pública. El resto de asociaciones, según la normativa, deben disponer de una relación actualizada de sus asociados, llevar una contabilidad, no dice cómo, de régimen contable, debe llevar una contabilidad, un inventario de sus bienes y un libro de actas. Como requisitos también dice que los asociados deben poder acceder a toda la documentación. Y además, como quinta obligación destacable que os he señalado aquí, las cuentas deben aprobarse anualmente por la Asamblea General. O sea que también tienen muchas obligaciones, aunque no sean declaradas de utilidad pública. Como son entidades por lo general más pequeñas, pueden llevar un régimen simplificado. ¿Cuándo se considera pequeña? Pues os adelanto que son aquellas entidades que tanto su activo como sus ingresos no superan los 150.000 euros. Y sus trabajadores, su número medio de empleados durante el ejercicio no supera 5. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la normativa de las asociaciones, de esa Ley Orgánica 1/2002, en el artículo 21 se establece que los asociados tienen derecho a ser informados de distintas cuestiones, entre otras del estado de sus cuentas, con lo cual esto se traduce en que la actividad contable ya desde el principio es requerida en las asociaciones para que los asociados puedan ejercer ese derecho a ser informados, independientemente de si además ha de cumplir con otras obligaciones de cara a la administración. Entonces, ante la pregunta, ¿una pequeña asociación tiene obligación de llevar contabilidad? Yo os diría que la respuesta es sí. Hace falta un sistema, un régimen contable muy amplio ni muy sofisticado, pero de otra manera no podrían cumplir ni con los derechos de información de los asociados, ni tampoco podrían elaborar las cuentas anuales que debe aprobar la Asamblea General. O sea, sí que deben llevar una contabilidad. Aunque hay que tener en cuenta, y esto respondería a la pregunta que ha hecho nuestra compañera antes, las asociaciones no declaradas de utilidad pública y sin actividad mercantil no tienen obligación de depositar sus cuentas anuales en el registro ni tampoco de legalizar los libros. ¿De acuerdo? Estas entidades que no son de utilidad pública y además no tienen actividad mercantil no tienen otras obligaciones legales con la administración. Pues hay algunas pequeñas asociaciones que llevan una simple lista de ingresos, gastos, activos, deudas, ¿vale? Bien, eso sería un sistema muy simplificado, pero sí que tendrían que presentar las cuentas como ahora después veremos, de una manera sencilla, pero sí. En resumen, las asociaciones en general deben llevar una contabilidad, no te dice cómo, sencilla, aunque sea sencilla, deben llevar un inventario de bienes y un libro de actas y además deben aprobar las cuentas por Asamblea General. Las de utilidad pública pues tienen mayores requisitos informativos porque tienen más ventajas, ¿vale? Entonces, estas entidades
tienen que llevar unas cuentas anuales que expresen la imagen fiel, deben rendir cuentas en el plazo de 6 meses, tienen unas cuentas anuales completas, deben estar firmadas por junta directiva u órgano de representación. Estas sí que deben estar depositadas en el registro de asociaciones en 6 meses y además tienen que elaborar una memoria de actividades, ¿vale? Tienen más exigencias informativas. ¿Cuáles son los libros? Que es algo que ha ido apareciendo, una duda que ha ido apareciendo en la intervención anterior de mi compañero. Bueno, pues los libros obligatorios serían el libro de los socios, con un registro de altas y bajas de socios que se vayan produciendo en la asociación. El libro de actas, es un libro con hojas numeradas donde se recogerán las sesiones de los órganos del gobierno de la asociación, con especial referencia a los acuerdos. Debe tener una ordenación cronológica. Los datos que debe contener cada acta son el órgano que se reúne, la fecha, la hora, el lugar de la reunión, el número de la convocatoria, si es primera o segunda, los asistentes, el orden del día, el desarrollo de la reunión, es decir, y por supuesto estar firmadas, tiene que contener una información mínima. Los libros contables, ¿cuáles son esos libros o qué son los libros contables? Pues son los documentos que se imprimen desde el programa de contabilidad. Claro que se pueden llevar de forma digital, ¿no? La contabilidad debe ser aprobada en la asamblea y debe ser firmada en todas sus hojas por el secretario o presidente. Los libros son tres, el libro diario y el libro de inventario y cuentas anuales. En el libro diario se van recogiendo todas las operaciones cronológicamente que lleva a cabo la entidad. El libro de inventario, como su propio nombre indica, es el inventario que hemos comentado antes que exige la normativa, y las cuentas anuales son obligatorias, ¿vale? Y luego, además de esto, las asociaciones que realizan actividades económicas pueden estar obligadas a legalizar los libros en el registro mercantil, de cumplimiento con el Código de Comercio. Y las de utilidad pública, estas no hay duda, estas deben llevarlo todo. Deben aplicar el plan, deben depositar sus cuentas en el registro de asociaciones y además tienen obligación de presentar el impuesto de sociedades. ¿De acuerdo? Estas tienen todas las obligaciones. La presentación os quedará accesible a través de la grabación y si no, también os la puedo enviar para que la tengáis. ¿De acuerdo? Bueno, esta transparencia se ha desconfigurado. Digamos que esta primera parte que hemos visto ahora es más normativa, más general. Vamos a entrar específicamente en lo que son las cuentas anuales que tienen que presentar las entidades. No sé cuál es vuestro conocimiento contable. Normalmente los grupos son muy heterogéneos y yo voy a intentar poner un ejemplo sencillo y llevaros hasta a lo que me interesa, que son que veáis las cuentas. Las cuentas se tienen que presentar tanto si el sistema es sofisticado como si llevas un simple listado de elementos, ¿no? O de ingresos y gastos y activos y deudas. Entonces, vamos a intentar hacer un recorrido lo más sencillo posible por lo que serían las cuentas anuales. Para ello, lo primero que tenéis en la transparencia, lo primero que os he recogido aquí es la estructura que tiene el plan de cuentas. Todos los planes de cuentas tienen la misma estructura. Tienen 5 partes. El marco conceptual, que son las grandes reglas contables, las normas de registro y valoración para determinados elementos, las cuentas anuales, que es en la que os he dicho que nos vamos a ocupar, y después están el cuadro de cuentas y definiciones y relaciones contables. Os he puesto con un código cromático en verde lo que sería el plan de cuentas general, el plan general de contabilidad de 2007, que ya os he comentado que es en el que se inspiran el plan de entidades sin fines lucrativos de 2013 y son coincidentes en que esas 3 primeras partes son obligatorias para todas las entidades. No lo son las 2 últimas, que son de aplicación voluntaria. Por eso nos vamos a centrar en esta, nos vamos a centrar en las cuentas anuales, porque las grandes reglas y las normas de registro a lo que nos tienen que llevar es a que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel de la entidad.
tanto en su aspecto patrimonial como en el aspecto de los resultados obtenidos. ¿De acuerdo? Entonces, para que sepáis un poco, si alguien conoce la planificación contable, hay 5 partes, nos vamos a centrar en esta tercera, que son las cuentas anuales. Bien, siguiendo el mismo código cromático, en verde tenéis las exigencias informativas para las empresas y en rojo las exigencias que se recogen en el plan de contabilidad de entidades sin fines de lucro. Aparentemente, las empresas tienen muchas más obligaciones contables que las entidades no lucrativas, pero esto no es real, porque las empresas tienen que presentar 5 cuentas, que son el balance, la cuenta de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto, flujos de efectivo y memoria, y aparentemente las entidades no lucrativas solo 3, el balance, la cuenta de resultados y la memoria. Pero aquí hay que tener presente ese estado de cambios en el patrimonio neto que una empresa tiene de forma independiente. En el caso de las entidades no lucrativas, forma parte de la cuenta de resultados, como luego os mostraré. Entonces, y el estado de flujos de efectivo es un punto más de la memoria, con lo cual las exigencias informativas son las mismas, aunque aparentemente parezcan menos, ¿vale? Tenemos que presentar los mismos estados de otra manera, pero es la misma información. Bueno, este esquema que está animado, pero aquí aparece en bloque. Vamos a empezar, si seguís con la flecha, partimos del balance de situación. Si sabéis lo que es un balance es una fotografía de los bienes y derechos o de los activos que tiene una entidad y por otra parte del neto y de las deudas y el neto con los que se han adquirido esos activos. Entonces, dentro del balance es una foto estática de cuál es la situación de una entidad. Dentro de los activos hay un elemento muy importante que es el dinero en la tesorería. Y este elemento es tan importante que tiene un estado propio. Ese es el estado de flujos de efectivo, que lo que hace es explicar qué ha pasado con la tesorería de la entidad durante ese año, ¿vale? Si seguimos mirando el balance, hay una magnitud muy importante que es el resultado, que forma parte del neto. Es una magnitud tan importante que también tiene una cuenta para ella sola. O sea, la cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultados explica cómo se ha generado ese resultado que aparece en el balance. Por supuesto, el neto, que el neto es la riqueza que tiene una entidad, ¿no? El patrimonio neto es la riqueza. ¿Qué ha pasado con esa riqueza? ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¿Cuáles han sido las causas? Queda explicado en el estado de cambios en el patrimonio neto. De manera que ya tenemos 4, balance, estado de flujos, estado de cambios y estado de resultados. Pero fijaros que todos estos estados son numéricos. Los estados numéricos tienen algunas limitaciones informativas. Por ejemplo, si yo os doy un balance, un estado de flujos, un estado de cambios y una cuenta de resultados de una entidad, vosotros podríais encontrar mucha información, pero no sabríais a qué se dedica la entidad, por ejemplo, porque eso es una información no numérica, ¿vale? Entonces, es necesaria una memoria, que la memoria describe, comenta y amplía aspectos informativos que están en todos los estados, pero hay una información que es no financiera o no numérica, más que no financiera, que también es importante, como a qué se dedica una entidad, y eso no aparece ni en un balance ni en una cuenta de resultados. ¿Me explico? Entonces, la memoria es fundamental. Esta sería un poco la interrelación que existe entre todas las cuentas anuales. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Muy bien, vamos a comentar lo más importante, ¿no?, de estas cuentas. Lo primero, algo que ya os he comentado antes, y es que existen distintos modelos dependiendo del tamaño. Entonces, hay modelos normales y hay modelos abreviados. ¿Cómo se determina qué modelo de información tiene que proporcionar cada entidad? Pues depende de esto que tenéis sombreado en azul, que son las variables a tener en cuenta. El tamaño de una entidad, si es muy grande, mediano, pequeña o es micro, lo determinan 3 componentes, que son el volumen de su activo, de sus ingresos y el número medio de trabajadores. Entonces, una entidad, por ejemplo, que tiene un activo superior a 11.400.000, unos
ingresos, tanto por la actividad propia como otros, superiores a 22.800 y además tiene más de 250 trabajadores, esa entidad es muy grande, ¿vale? La calificamos como muy grande. Tiene más exigencias informativas que las demás, lógicamente. Una entidad grande es la que tiene su activo hasta 4 millones, sus ingresos hasta 8 y tienen menos de 50 trabajadores. Después están las entidades pequeñas y medianas, ¿vale? Dependiendo si tienen hasta 4 volumen de activo, 8 millones de ingresos y 50 trabajadores, o las pequeñas que tienen hasta 2.850, tienen estos límites. Y luego están las micro que os he mencionado antes. Las microentidades son las que tienen un activo hasta 150.000 euros, unos ingresos hasta 150.000 euros y un número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio de 5. Entonces, los modelos son el modelo normal, que es el más extenso, fijaros que es para las grandes. Después están los modelos abreviados, que obviamente son más resumidos. Un tercer modelo son los que corresponden a las pequeñas y medianas entidades. Y luego ya están los que es ya una contabilidad simplificada, ¿vale? Entonces, aquí tenéis el resultado de estas variables y estas serían las exigencias informativas. Tenemos 3 modelos por lo que al balance y cuenta de resultados se refiere, como veis, normal, abreviado y pequeñas y medianas. Sin embargo, de memoria tenemos 4. Memoria normal con estado de flujos de efectivo, memoria abreviada, pequeñas y medianas y simplificadas. ¿De acuerdo? Luego, en este cuadro tenéis pues toda la información sobre el modelo aplicable, el modelo informativo que debemos seguir dependiendo del tamaño de la entidad no lucrativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Si nos vamos, ya os he comentado lo de estos modelos, si nos vamos a los modelos vamos al extenso, que es el modelo normal. Fijaros, tenemos el balance. Un balance, cualquiera que conozca un balance de una entidad sin fines lucrativos es igual que de otra entidad, ¿vale? Expresa lo mismo con sus características propias del entorno, pero el balance es igual que el que tendría el plan de empresa sin ninguna diferencia significativa. La cuenta de resultados, hombre, pues la cuenta de resultados sí que tiene diferencias. Para empezar, no podemos hablar de beneficio o pérdida porque somos entidades no lucrativas. Entonces, la cuenta de resultados, lo que se obtiene no es beneficio o pérdida, sino excedente. Y ese excedente puede ser positivo o puede ser negativo, ¿vale? Y dentro del excedente, dentro de esa cuenta de resultados, como ya os he comentado, se incorpora el estado de cambios en el patrimonio neto, que forma parte de la cuenta de resultados, ¿vale? No es un estado independiente como en la empresa, sino que forma parte de la cuenta de resultados. Y por último tendríamos la memoria. La memoria recoge como un apartado concreto el estado de flujos de efectivo, en el apartado 30 de la memoria normal, y además una memoria de actividades que ha ido apareciendo a lo largo de la exposición, está en el apartado 24. Con lo que si os fijáis, lo que tiene que presentar una entidad no lucrativa en el modelo normal serían más información que la de una empresa, porque es el balance, la cuenta de resultados que incorpora el estado de cambios, la memoria económica, el estado de flujos y la memoria de actividades. Con lo cual es mucha la información que se exige para, ya insisto, para las entidades que presentan el modelo normal, es decir, para las entidades grandes. ¿Sí, Mercedes? Sí, en la memoria de actividades que está dentro de la memoria económica hay que hacerla valorada. Memoria de actividades valorada porque está dentro de la memoria económica. Vamos a ver un ejemplo, a ver si ahí se resuelve tu duda y si no, me la vuelves a formular, a ver si puedo ayudarte. ¿Vale? Ahora veremos lo que recoge la memoria de actividades. He cogido unas cuentas de una entidad. ¿Vale? Dejamos la pregunta en el aire y la abordamos en unas cuantas diapositivas más adelante, ¿te parece? Vale, vale. Vale. ¿Alguna duda más? Bueno, la guía de asociaciones que comentaba Emily, que ahí tenéis muchísima información y es una guía muy completa,
Yo no sé si voy a poder compartiros esto. Esta guía. A ver si puedo compartir esta pestaña de Chrome. Vale. Aquí tenéis la guía de asociaciones. No sé si la veis. A ver. Sí que se ve, Rosa, se ve. Se ve perfecto. Bueno, pues aquí en la guía de asociaciones tenéis... No sé, vale, perfecto. Tenéis el link ahí en la presentación y es, como os decía, una guía muy completa, ¿eh? Tenéis pues desde unas cuestiones generales, cuestiones relacionadas con el Registro Nacional de Asociaciones, la declaración del servicio de utilidad pública, ¿vale? Y tenéis también todo, en estos anexos, tenéis todos los modelos que yo os he recogido de lo que es el balance, la cuenta de resultados, el estado de flujo, lo tenéis todo aquí. Es una guía muy completa que os puede ayudar mucho y tiene una presentación mucho más amable que si vais directamente al BOE a ver el plan, ¿no? Creo que os puede ser de utilidad, ¿vale? Ahí tenéis el link, hay un montón de cuestiones que seguramente os resolverá la guía. Muy bien, seguimos con nuestra presentación. A ver, espero que nos lleve donde estábamos. Vale. Bien, estábamos aquí. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy sencillo, ya os digo porque, como decía Pilar, pues en alguna sesión nos han pedido algún casito práctico, algo sencillo que nos pueda ayudar a ilustrar todo esto. Entonces, os he cogido del documento de AECA, que tiene una subcomisión de entidades sin fines lucrativos, pues un ejemplo sencillo de elaboración de un balance y una cuenta de resultados. Este sería el enunciado, es un enunciado sencillo que tiene 6 apartados y lo vamos a ir viendo punto por punto. Bueno, en primer lugar, lo que se nos plantea es que se constituye una entidad sin fines lucrativos con una dotación inicial de 150.000, recibiendo de los asociados pues un importe en efectivo, unos ordenadores y unos programas. Esta sería la operación que recogeríamos. Todos estos elementos que figuran en el debe serían elementos de activo, pero da igual que hagáis un asiento que una lista, insisto, pero bueno, estos serían los elementos del activo. Y esto sería la riqueza de la entidad, que lo que te viene a decir el neto patrimonial, que lo que te dice es que todos estos elementos no se le debe a nadie, se han aportado, son riqueza de la entidad que han aportado los socios, lo que es el fondo social. Supongamos que se solicita un préstamo de 100.000 euros, esta financiación tiene un vencimiento a 10 años y se amortiza a final de cada año 10.000 euros, con un 4% de interés sobre la deuda viva en el periodo. ¿Y qué hacemos con...? Bueno, vamos a solicitar y cobrar el préstamo. Lo primero que haríamos es aumentar nuestro dinero en el banco, que es un activo, pero surgen dos pasivos que tenéis aquí. Un pasivo a corto plazo, que es a un año, y un pasivo para los próximos 9 años, que son 90.000. ¿Qué hacemos con ese dinero? Pues nos dicen que se adquiere una maquinaria, con lo que hacemos una permuta de cambio, hacemos un cambio, ¿no? Digamos, tenemos menos efectivo, pero sin embargo incorporamos otro elemento al activo, que es la maquinaria. Y a final de año lo que hacemos es pagar los intereses, que son un gasto, y disminuir el pasivo. Y disminuye nuestro dinero en el banco. Con lo que aquí surge en un pasivo, surge un activo nuevo y también surge un gasto, que es la cuenta o los intereses de la deuda. El ayuntamiento de la localidad se compromete a aportar todos los años 25.000 euros en los próximos 4 años. La entidad cobra el primero. Esto es una subvención a la explotación. Esta subvención es un ingreso, ¿de acuerdo? Con lo que tenemos más dinero en efectivo y a la vez tenemos un ingreso en el banco. Ingresos y gastos que van a la cuenta de resultados. Supongamos que durante el ejercicio esta entidad realizó actividades por las que obtenía ingresos para cubrir parcialmente sus costes. Entonces, como ingresos solo tiene uno, que son ingresos por servicios diversos, y los gastos que ha tenido han sido para atender el personal, suministros
y las ayudas que ha concedido, las ayudas monetarias. Los ingresos quedaron pendientes de cobro 20.000 y de las ayudas quedaron pendientes de pago 10.000. Entonces, lo que tendríamos es, en primer lugar, tenemos unos gastos que os he sombreado con el mismo color, sueldos, suministros y ayudas monetarias. Tenemos menos dinero en el banco por estos gastos, excepto esa parte que ha quedado pendiente, que es un nuevo pasivo, que llamaremos beneficiarios acreedores, los beneficiarios de esas ayudas. Respecto al ingreso que tenemos aquí, el ingreso por servicios diversos, hemos cobrado la mayoría, 80.000, que aumenta nuestro dinero, y aparece un deudor que no teníamos hasta ahora, que también es un activo. Alguien que me debe dinero, que son patrocinadores, afiliados y otros deudores. Se reintegran 3.000 euros a los asociados por gastos debidamente justificados, son otros gastos sociales, ¿vale? Aquí tenemos otro gasto que era la cuenta de resultados. Y para cerrar el ejercicio tenemos dos operaciones. La primera sería reclasificar la deuda. Recordar que teníamos una deuda a 9 años, pero una vez ha transcurrido un año, la del año próximo pasa a ser corto plazo. Por lo tanto, deja de estar a largo y pasa a ser a corto, la del año próximo. Y nos queda un gasto por contabilizar, que es este. Este gasto se llama amortización y es la pérdida de valor que han sufrido los elementos por el uso, por el paso del tiempo o por la obsolescencia técnica. Entonces, este es un gasto que no habíamos contabilizado. De manera que si ahora cogemos todos estos elementos que hemos seguido con códigos de colores, ¿no? Los verdes son gasto, los morados son ingreso y el neto, recuerdo que era un color amarillo. Vamos a hacer la cuenta de resultados. Dentro de la cuenta de resultados, ¿qué tenemos? Tenemos las subvenciones, os recuerdo, 25, las ayudas monetarias, que son un gasto, por eso lleva signo negativo, menos 35, también las cargas sociales, signo negativo, otros ingresos de la actividad, los sueldos, menos 40.000 de los empleados, servicios exteriores eran unos suministros y la amortización del inmovilizado. Y también los gastos financieros, ¿de acuerdo? De manera que todo esto hace que nuestro resultado sea negativo en 8.000. Vale, entonces nos falta incorporar las variaciones del neto, que ya os he comentado que forman parte de la cuenta de resultados. ¿Qué significa el neto? El neto es la riqueza. ¿Qué riqueza tengo yo ahora? Pues los 150.000 que tenía inicialmente, menos esas pérdidas de 8.000, con lo que mi riqueza en realidad ahora mismo es de 140, es de 142, perdón. Ha habido una disminución de riqueza. En este sentido, la cuenta de resultados de las entidades es muy informativa, porque no solamente te dice el excedente positivo o negativo que has obtenido, sino cómo ha afectado a tu riqueza, a la riqueza de la entidad, ¿de acuerdo? Entonces, incorpora ese estado de cambios en el patrimonio neto dentro de la cuenta de resultados. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Veis cómo se incorpora esa información ahí? ¿No tenéis ninguna pregunta? Vale, vamos al balance. ¿Qué elementos teníamos en el balance? Pues teníamos un intangible, que era las aplicaciones informáticas, un inmovilizado material, que era la maquinaria y los equipos informáticos, creo por ahí, que hacen que el total del activo no corriente o activo a largo plazo sea 169. Como activo corriente solo teníamos dos, que era el dinero en efectivo y los deudores, os recuerdo, que hacen que todos mis activos sumen 242.000. Vale, perfecto. ¿Y de dónde hemos obtenido la financiación para tener esos activos? Pues para esto nos iríamos a la otra parte del balance, que es el pasivo y el patrimonio neto. ¿De dónde hemos sacado el dinero para poder tener todo esto? Pues lo hemos sacado de aquí. Fondos propios, la mayoría, con ese excedente negativo de 8.000. Tenemos una deuda a largo, recuerdo el préstamo que habíamos pedido de 80, una deuda a corto de 10, que es la parte del préstamo que vence el año que viene, y los beneficiarios acreedores nos debían 10.000. Porque, obviamente, los recursos que he obtenido para financiar los activos son 242.000 también. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? No tenéis ninguna duda. Bueno, es un ejemplo muy sencillo, pero nos ayuda un poco a colocar
cada cosa en su sitio. Vale, bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, vamos a comentar por encima y de forma de puntillas un poco unas cuentas que os he buscado de una asociación que me ha parecido interesante por el contenido que tienen sus cuentas anuales y porque igual responde a la pregunta que nos hacía hace un momento Mercedes. Bueno, lo primero que tenéis en la presentación es un resumen. Esta es la situación. Lo que yo destacaría tanto del informe de auditoría como del balance y de la cuenta de resultados, ¿vale? Esto es un resumen. Vamos allá. Lo primero que tenemos es el informe de auditoría. El informe de auditoría no tiene salvedades. ¿Qué quiere decir con informe de auditoría no tiene salvedades? Quiere decir que te puedes fiar de esas cuentas, que puedes extraer conclusiones. Son cuentas fiables, ¿vale? Después tenemos el activo. Fijaros no sé si se ve muy bien, pero es el formato que hemos visto hace un momento, que es el formato oficial. Siempre hay 2 datos de 2 años consecutivos y en concreto esta entidad no tiene bienes a largo plazo. Lo único que tiene son elementos a corto plazo. Fijaros, no existe activo no corriente, solamente hay activo corriente y aquí tenemos gente que nos debe dinero, usuarios y deudores de la actividad propia, fijaros, están aquí. Después tenemos deudores comerciales, porque esta entidad debe realizar una actividad comercial y nada, y el resto es efectivo. Pocos activos hay. ¿De dónde ha obtenido el dinero para esos activos? Pues fijaros que fundamentalmente, si le echáis un vistazo aquí, esto ha quedado un poco parado, un poco tapado, pero lo había puesto para destacarlo, fundamentalmente de subvenciones. Las subvenciones son un elemento fundamental de su riqueza. ¿De acuerdo? Entonces, fondo social no hay reservas que se han generado por excedentes positivos de ejercicios anteriores y fundamentalmente esta entidad funciona con subvenciones. No tiene deudas a largo y sí que tiene algunos acreedores a corto plazo que están dentro del pasivo corriente. La cuenta de resultados, nada, bueno, lo que os destacaría es pues el tema de las subvenciones, tiene la importancia de las subvenciones, tiene gastos de personal y tal, pero poco destacable, le podéis echar un vistazo. Aquí está el estado de cambios en el patrimonio incorporado, ¿vale? Como hemos visto antes. La memoria es una memoria abreviada porque esta entidad tiene los requisitos que hemos visto para tener una información menor. Y dentro de esa memoria, que hay distintos apartados que os pueden resultar de interés, os he puesto aquí los más importantes, vamos a ir al que nos comentaba Mercedes. Bueno, aquí tenemos uno que me parece muy importante, que es información sobre las subvenciones. Recordáis que hace un momento, al principio de la presentación, hemos visto la exigencia de dar cuenta de todas las subvenciones que se reciben. Pues bueno, aquí tenemos la entidad, el año de la concesión, el importe concedido, toda la información relativa a las subvenciones está en el apartado 14 de la memoria. Y aquí está la memoria de actividades, Mercedes, que no sé si esto responderá a tu pregunta. Dentro de la memoria de actividades hay que desarrollar para cada actividad, pues por ejemplo, esta entidad la primera actividad que tiene es el fútbol. Entonces, pues aquí nos da una información y una descripción detallada de la entidad, perdón, de la actividad. Después nos tiene que indicar qué número, o sea, el recursos humanos, tanto en número como en horas que tiene empleado, los recursos económicos que emplea en esa actividad. Ahí tenemos distintos componentes de la cuenta de resultados y también del balance, ¿lo veis? Y como esta entidad tiene más de una actividad, tiene otra, por ejemplo, que es apoyo escolar. Pues bueno, tiene esta otra actividad con los recursos humanos empleados, los recursos económicos y así para cada una de las actividades. Hasta el punto que tiene que presentar como un resumen, como veis aquí, de todos los recursos que se han empleado para cada actividad. El fútbol, esta entidad tiene todas estas, ¿vale? Esta primera parte, esta información se saca de la cuenta de resultados y esta segunda parte de este cuadro informativo de la memoria de actividades se obtiene del balance, ¿vale? Con esos datos complementaríamos esta información. Y los que has obtenido, pues las subvenciones que has obtenido, lo previsto, lo realizado, qué ingresos has tenido, tanto subvenciones como otros recursos que hayas podido obtener. No sé, Mercedes, si ha quedado resuelta tu pregunta. Sí, sí, ya lo tengo claro, gracias. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí
mi presentación y si queréis hacerme alguna pregunta, alguna cuestión que pueda ayudaros a resolver. Si os surgen después, con posterioridad, me podéis mandar un correo electrónico, ¿vale? Si no os surgen ahora y os surgen después, pues me podéis escribir un correo y si puedo, pues os responderé al correo. Muy bien, pues si no tenéis ninguna duda, hasta aquí dejo de compartir ya mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Doy paso a Pilar. Pilar, ¿estás ahí? Hola. Sí, es que Tengo que conectar y desconectar. me estaba costando un poco poner en marcha el vídeo. Bueno, si no hay preguntas, yo creo que ahora tenemos un cuarto de hora para descansar porque a las 7:15 empieza la otra mesa. Pero bueno, como queráis, si queréis hacer el descanso o si queréis continuar, quizás sea conveniente descansar un poquito, ¿no? Sí, quizás sí. Porque, entonces, bueno, pues vamos muy bien de tiempo, o sea, vamos a fenomenal. Wow. Entonces, bueno, pues ahora son las 7, a las 7:15 continuamos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, pues nos vemos entonces. Hasta Pena ahora. no vernos para tomar un cafetito juntos, bueno, o una infusión, que no son horas de tomar café. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias.